Durante el momento más fuerte de la pandemia en el 2021, tuve un sueño muy especial. En ese sueño pude ver cómo muchas personas, a causa de ese bicho que azotaba a la humanidad, enfermaban fuertemente. Personas ya casi muriéndose en el suelo. Veía a muchas personas arrodilladas, con dificultad para respirar, personas con sus rostros inflamados. Veía personas con niños en sus brazos. Veía personas desesperadas alrededor de un ser querido porque estaba muriendo. Y estas personas miraban al cielo como si hubiese un cerro, como si hubiese una pequeña montaña, y allí se podía ver al Señor Jesús. Y estas personas le clamaban al Señor misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, sáname. Señor, que esta pandemia no me arrebate la vida. Señor, que esta pandemia no arrebate la vida de mi esposo, de mi hijo, de mi esposa, de mi padre, de mi madre, de este ser querido. Y a medida que clamaban, el Señor hacía llegar sobre ellos sus rayos de luz misericordiosos, y estas personas sanaban. En el sueño, el Señor me permitía caminar por las calles y ver mucha gente enferma, pero estas personas desesperadamente buscaban la manera de que Jesús los escuchara, e incluso me mostraba personas así, meciéndose desesperadas, con un rosario en sus manos y diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, con llanto, con nervios, con miedos, rezaban. Y sin embargo, Jesús hacía llegar sobre ellos sus rayos de misericordia. Luego, el Señor me mostró en ese mismo sueño cómo desde esa montaña, desde ese cerro donde estaba el Señor, ya las personas estaban totalmente sanas. Pero esas personas que había visto yo suplicarle a Jesús, ahora estaban sumergidas en los placeres del mundo. Hombres que veía suplicarle a Jesús ya maltratando a sus esposas, a sus hijos. Veía a mujeres ya vestidas de manera muy erótica, sensual. Veía a muchas mujeres. Esa mujer, por ejemplo, me recuerdo en el sueño de una mujer que tenía un bebé y le suplicaba al Señor que le sanara a su bebé. Esa misma mujer la vi en un sueño ya con su barriguita embarazada, queriendo expulsar, rechazando al bebé de su vientre. Y empecé a escuchar música mundana, empecé a ver humo de vicio, cigarrillo, empecé a ver licor y empecé a ver cómo todas esas personas se sumergían en los placeres del mundo. Y en el sueño el Señor me decía: ¿recuerdas a los 10 leprosos? Solo uno vino a darme gracias. Los demás no se devolvieron a dar gracias. Y va a llegar el momento en que solo serán favorecidos los que se devolvieron a dar gracias. ¿Y por qué inicio este video contando este sueño, contando este testimonio? Porque este sueño lo tuve en el 2021, quizás en el momento más fuerte de esta pandemia que vivimos. Y porque cuando empezó esta pandemia, muchas personas que no eran de oración, que nunca rezaban un rosario, muchas personas que nunca se confesaban, ya querían entonces aprender a orar, ya querían aprender a rezar el rosario, ya querían ir a buscar un sacerdote para confesarse. Entonces mucho católico frío, mucho católico tibio, ya querían en ese momento
desde el encierro, desde sus casas, tener una vida de oración. Entonces aquellos que nunca rezaban llamaban a la tía, que era la que de la familia sabían que era la que rezaba y oraba, y le decían: tía, ¿qué tal entonces si nos reunimos todos por medio de videollamadas, toda la familia, los demás primos, las demás tías, los demás tíos, mis papás, nuestros hijos, y nos reunimos todos para que todos los días a las 7 o a las 8 de la noche, tía, usted nos acompañe con el rosario? Y se pusieron de moda todas las aplicaciones de videollamadas. Entonces, todas estas aplicaciones de Google, estas aplicaciones de Teams, el mismo WhatsApp, entonces Telegram, empezaron muchas aplicaciones a tomar fuerza, porque claro, todos desde el encierro de sus casas y por todo lo que estaba pasando en el mundo, porque es que era caótico prender el televisor y ver los carros en Italia desfilando con tantos muertos. Entonces allí las personas comenzaron a sentir la necesidad de buscar al sacerdote o a ese amigo o a ese familiar que era el que rezaba, el que oraba, para que los acompañara en oración. A mí, por ejemplo, me buscaban para que los acompañara en oración. Y tuve la oportunidad de conectarme con muchas familias de muchos lugares del mundo y hacer un rosario con ellos, un momento de oración con ellos, un compartir de la palabra con ellos. Y mirando el sueño de una manera muy especial, guiado por el Espíritu Santo, volví a leer la cita bíblica en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 11, cuando se nos habla acerca de los 10 leprosos, de cómo ellos sienten que pasa Jesús y empiezan a suplicarle a Jesús, y cómo el Señor les da una instrucción y por medio de este caminar hacia los sacerdotes comienzan a sanar y quedan sanos, y cómo solo uno se devuelve a dar gracias. Y el Señor pregunta: ¿dónde están los demás? Y entonces, relacionando esa cita bíblica, podemos entender lo que está pasando en este presente con muchas personas, con muchos seres queridos, con aquellos que se conectaban a rezar y que ahora ya no rezan, con aquellos que deseaban una Eucaristía y ahora ya no van a misa, con aquellos que deseaban un sacerdote para confesarse y ahora ya no les interesa los sacramentos, por aquellos que querían tener sacramentales, ahora los tienen por ahí olvidados. Entonces los rosarios, las camándulas, el agua de pronto ya evaporada, el agua bendita, y todo lo que en aquel tiempo se daba del cielo lo tomaban de una manera muy especial. Entonces eran pendientes de qué decía la Virgen, qué recomendaciones daba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que si del cielo se dio tal remedio, entonces las personas acudían a este remedio con fe y eran sanadas. ¿Cuántas personas sanaron en medio de esta enfermedad, de esta pandemia? ¿Cuántas personas les dio ese bicho, pero por la oración, por los sacramentales, por los sacramentos de la iglesia, por el rezar el Santo Rosario así en videos? ¿Cuántos cada vez que se enfermaban, ese momento fuerte de la enfermedad, todos estaban allí? E incluso se vivió cosas muy parecidas en esa época, la lepra. Es que el que tenía la lepra, recordemos que tenía un bastón y tenía una campanita para ser identificados de que eran leprosos, porque temían de que fueran a contagiarse de esta misma enfermedad en esta época de Jesús, ¿verdad? Así que si alguien tenía síntomas de esta pandemia, también tenía que estar aislado, encerrado en un cuarto y quizás pasándole medio abiertica la puerta por una ventana, pasándole los alimentos, los medicamentos, rechazado por su familia, rechazado por sus trabajos, por la misma sociedad, porque estaba contagiado. Y cuántos en medio de ese contagio clamaban al Señor, clamaban a nuestra Madre su intercesión y recibieron favor de Dios, recibieron bendición de Dios. Y ahora, este presente, si lo miramos, y si miras tú, por ejemplo, que quizás a ti, que estás viendo este video, te buscaron en tu familia,
tus amigos, tus allegados, para que hicieras oración con ellos en medio de todo el caos que se estaba viviendo en el 2020, 2021 especialmente, y 2022, ahora esos mismos ya te dicen fanática. Ahora esos mismos te dicen ahora que eres muy apocalíptico o muy apocalíptica. Te dicen ahora que es que eso no era tan grande, que eso era una simple gripe, por ejemplo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que piensan que ya todo terminó y que somos la generación que va a ser recordada dentro de 100 años que vivió una pandemia. Y solo aquellos que se devolvieron a darle gracias a Jesús de todo lo que vivieron en esta pandemia desde el 2020 a la fecha, podrán soportar lo que va a venir. No sé si han visto noticias. Está surgiendo algo mucho más grave de lo que ya surgió allí en el 2019. Aquí en mi ciudad de Medellín, uno de los noticieros locales dijo esta semana: hay gran preocupación en el mundo porque puede llegar otro bicho, otra pandemia para el 2024 más fuerte y más mortífera que esta que ya vivimos. Y no solamente lo está diciendo el organismo mundial de que ya sabemos de la salud, sino que también nos lo está advirtiendo nuestra Madre y nuestro Señor Jesucristo por medio de diferentes videntes. Viene algo muy fuerte en temas de salud. Quizás esta Navidad en muchos lugares del mundo comenzarán restricciones. Y qué tristeza que aquellos que clamaban al Señor, suplicaban al Señor, como en ese sueño, y el Señor derramaba sobre ellos sus rayos de misericordia, ahora están sumergidos en todo lo que el mundo está viviendo, porque ahora estamos peor que Sodoma y Gomorra, y estamos peor que en el tiempo del diluvio, y nos lo está diciendo repetidamente nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y cuando llegue nuevamente ese momento, querrán volver a clamar al Señor que derrame sobre ellos sus rayos de misericordia. Y ya esa misericordia no va a estar. Aquí hay un tema que quizás es bastante fuerte, porque el católico modernista dice que Jesús es amor y misericordia y que en cada momento perdona, y nos recuerdan al hijo pródigo y nos recuerdan muchas escenas de misericordia del Señor. Pero recordemos que también el Señor nos habla de castigos, que el Señor también nos habla de cómo nosotros podemos permanecer en gracia y cómo podemos incluso condenarnos, cómo podemos ser encarcelados, cómo podemos ser condenados al fuego eterno, porque el castigo hace parte de todo el contexto profético. Y en los mensajes de nuestra Madre, aprobados por la Iglesia, Fátima, Akita, Japón, vamos a escuchar a la Virgen de la Salet, vamos a escuchar diferentes mensajes aprobados por la Iglesia Católica hablando de grandes castigos. Y yo te pongo este ejemplo y lo he puesto en varios videos. Si tú eres padre y tu hijo se te acerca para pedir un permiso y este hijo te dice que va para una fiesta, tú le das como padre el permiso, pero tú le pones unas condiciones de que a las 10 de la noche debe estar en casa, que si no está en casa, pues pierde el derecho a tener más permisos e incluso por desobedecer podría ser castigado. Y aquel hijo le dice: tranquilo papá, yo llego a las 10 de la noche.
Y la mamá está ahí en medio de esa conversación entre el padre y el hijo. Pues bien, llega el día en que el joven se va para la fiesta, tiene el permiso del papá. Pero la madre a las 8 de la noche ya empieza a mirar el reloj y empieza a preocuparse porque el hijo no llega o a preocuparse por si de pronto el hijo no se le pase la hora y no llegue a más de las 10 de la noche. Así que la madre a las 8 llama, el hijo contesta, el hijo le dice, no, tranquila mamá, que yo a las 9 o 9:30 ya estoy retornando a la casa. La mamá se queda tranquila, pero cuando son las 9 de la noche, ya la madre empieza a sentir algo en su corazón, de que hay una hora de las 9 a las 10 para que su hijo regrese, y empieza a mirar el reloj y empieza a sentir y a desear que ese hijo regrese pronto. 9:10, 9:20, decide volver a llamar, pero ya suena el celular, pero este joven no contesta. 9:30 y este joven no contesta. Faltan 20 para las 10, 20 minutos. Vuelve y marca a la madre, vuelve y le advierte, le deja mensajes, hijo, por favor, llega a las 10 que tu padre está sentado en la sala esperando, mirando el reloj para que tú llegues a casa. Hijo, faltan 10, falta un cuarto. Y el padre dice, no va a llegar a las 10. Y esta madre comienza a interceder por este hijo y le dice, ¿por qué no esperas, esposo mío? De pronto hay algo en la carretera, de pronto no encontró el taxi que lo va a traer de retorno. Y empieza esta madre a buscar una oportunidad en tiempo, a buscar con este padre una oportunidad porque ya son las 10 y el hijo no llegó. Luego, 10:30, 11 de la noche. Y la madre sigue, mira, él replica el teléfono, mira, me contestó el mensaje y me dice que ya viene pronto, espera, dale un tiempo más. Y el padre dice, le voy a dar su último tiempo. Si a las 12 no retorna, deberá ser castigado. Y el hijo a las 12 no retornó. Y la madre le tocó hacerse a un lado. El hijo llega a la 1 de la mañana. La madre simplemente guarda silencio y este padre, con voz muy fuerte, reprende al hijo, lo castiga, le quita las salidas, le quita los beneficios que tenía en su casa, la mesada de los domingos, y ya a este hijo le toca iniciar un proceso para volver a recuperar la confianza de su padre. E incluso este hijo, siendo ya mayor de edad, su padre lo expulsa de la casa. Así que con este ejemplo te comparto de cómo es la autoridad de Dios, de cómo es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa madre que estaba ahí preocupada por ese hijo que no retorna es nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y ella ahora está muy preocupada porque muchos fueron bendecidos en la pandemia, sanados, liberados, y ahora andan como esos 9 leprosos, allá, viviendo el mundo, viviendo en el pecado, deleitándose. Y el Padre, ese Padre amoroso, es nuestro Señor Jesucristo, mirando su reloj, mirando ese reloj profético, esperando que ellos vuelvan. Pero quizás va a llegar el momento en que esas advertencias que nos están dando se van a cumplir. Los que iniciaron en esta pandemia buscando de Dios no regresaron y no quieren regresar, y el tiempo se está acabando y para muchos va a ser tarde. Así que síguele dando gracias a Dios, sigue bendiciendo al Señor. Si esos que te buscaban para orar, si ese grupo de lectores, de catequistas de la iglesia te buscaba para que en ese tiempo les hablaras de profecías, les hablaras de la palabra de Dios, les ayudaras a prepararse para lo que estaban viviendo, y ahora ya te rechazan, van a querer volver a buscarte. Y quizás el Señor te hará sentir, sacúdete el polvo de las sandalias, porque allí no quisieron escuchar mi mensaje.
no quisieron seguir mis instrucciones. Fueron sanados, fueron liberados en pandemia, fueron bendecidos, pero ahora su Dios se volvió este piquete. Ahí comenzaron a reemplazar el rosario, la Eucaristía y la necesidad de tener a Dios. Así que si fuiste bendecido, fuiste sanado, liberado, tus plegarias fueron escuchadas durante la pandemia, no te vayas con los 9 leprosos. Sé tú ese leproso, sé tú esa persona que se devuelve a dar gracias. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que si estás pasando por una dificultad, por un momento fuerte y te sientes atormentado, atormentada por lo que estás viviendo, alaba al Señor en medio de esa dificultad y verás cómo en ti se contempla la gloria de Dios. Simplemente alaba, bendice en cada momento, en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.